tarde, los versioneros se conectan. Las últimas noticias, actualidad de nuestra comarca. El contacto directo contigo en Versión Radio. Empieza con nosotros este gran programa. Disfruta de la buena energía y vibra cada día. Aquí llegan Antonio y Javier en Versión Radio. Versión Radio. Aquí están Antonio y Javier en Versión Radio. Versión Radio. Bienvenidos a Versión Radio. 1 de la tarde, 1 minuto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de El Aperitivo aquí en Versión Radio. Comenzamos esta semana en la que decimos adiós al mes de noviembre, recibimos el último mes del año, el mes de diciembre, que nos traerá la Navidad y con el que diremos adiós a este 2020 que no vamos a olvidar en nuestras vidas. Igual que no vamos a olvidar y no tenemos que olvidar que hoy celebramos en Elche una conmemoración muy especial, y es que hace 20 años, tal día como hoy, la UNESCO declaraba Patrimonio de la Humanidad nuestro palmeral, ese palmeral del que nos sentimos orgullosas y orgullosos a lo largo de la historia. Ese es el sentimiento que hemos tenido siempre las ilicitanas y los ilicitanos hacia uno de nuestros atractivos turísticos y que tanto ha dado en Elche, sobre todo ese nombre que ha recibido internacionalmente siempre como el palmeral de Europa, y especialmente desde hace 20 años el palmeral que es patrimonio de la humanidad para todo el mundo. Dos celebraciones que vamos a conmemorar en muy poco tiempo. Hoy el palmeral, dentro de 6 meses será el Misteri, que también conmemora su 20 aniversario. Javier Muñoz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio Sánchez. Buenas tardes, versioneros, versioneras. Hoy es un día importante y por tanto se van a hacer algunas actividades con motivo de ese aniversario de la declaración del palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Si a las 3 de la tarde escucháis, las personas que estáis en Elche, cohetes, no os asustéis, es que estamos de celebración. A las 3 de la tarde se lanzará una coheta. Hay otras actividades para esta tarde, también para pasado mañana. Lo contaremos todo ahora en el tiempo de noticias, y en los próximos minutos repasaremos también la actualidad. Nos iremos en unos minutos también a ver cómo va el pleno correspondiente a este mes de noviembre, que se sigue celebrando de forma semipresencial. En el salón de plenos del ayuntamiento está el alcalde y también están los portavoces de los grupos políticos, y el resto de concejales están siguiendo el pleno, asistiendo al pleno por vía telemática. Pues de todo ello hablamos en los próximos minutos. Veremos también alguna fotografía. También, si queréis, nos llamaréis luego por teléfono al 617-747-333 y hablaremos en la entrevista, por supuesto, del aniversario del palmeral, con una persona que tuvo mucho que ver con esta declaración, tanto la que conmemoramos hoy del palmeral como la que celebraremos dentro de medio año, la del Misteri. Con todo ello hacemos hoy este tiempo de Versión Radio, El Aperitivo. Pues os damos las gracias como siempre por estar con nosotros, por seguir este tiempo de El Aperitivo en Versión Radio. Esperamos que también nos contéis cómo ha sido este fin de semana, el fin de semana del Black Friday, el fin de semana en el que se ha encendido ya el alumbrado de Navidad de las zonas comerciales. Todavía se tiene que encender el alumbrado extraordinario de Navidad que promueve también otra parte del ayuntamiento, como es la Concejalía de Fiestas, y todo eso que nos va a llevar a ese ambiente que deseamos vivir, aunque sea con las medidas de seguridad y todo lo que nos están diciendo que tenemos que hacer en estos días. Pero si queréis contarnos algo en referencia a vuestro fin de semana, lo hacéis después de repasar la actualidad. Vamos a ello, a contar ya las noticias. Noticias que comenzamos, por supuesto, como ya hemos dicho, haciendo referencia al aniversario, 20 aniversario de la declaración del palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. El alcalde Carlos González reclama un amplio consenso político en les Corts Valencianes para salvaguardar el palmeral.
Carlos González asegura que la Ley de Protección y Tutela del Palmeral va a ser un instrumento para garantizar la protección, la conservación y la tutela del palmeral y también una herramienta para blindarlo jurídicamente frente a amenazas derivadas del desarrollo urbano y la construcción. Indudablemente, hoy es un día muy importante para Elche porque conmemoramos el 20º aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral. Y más allá de los actos de celebración oficial, hay que tener presente que hoy es un día de agradecimiento y de reconocimiento, un día para expresar la gratitud al pueblo de Elche, a generaciones y generaciones de ilicitanos e ilicitanas por su implicación en la conservación de una de nuestras señas de identidad más valoradas y más apreciadas. Y al mismo tiempo también es un buen momento para pedir a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas el máximo consenso posible en torno a la tramitación, en torno a la aprobación de la futura Ley de Protección y Tutela del Palmeral, que nace de una iniciativa que fue precisamente presentada por nuestro ayuntamiento. A mi modo de ver, esta ley tiene que suponer un blindaje jurídico frente a las amenazas que se ciernen sobre el palmeral. La ley tiene que ser una herramienta que garantice el futuro de nuestros huertos históricos y que al mismo tiempo nos permita tener los mejores medios para su conservación. Y todo ello con el fin de que podamos legar nuestro patrimonio de la humanidad, nuestros huertos históricos, a las futuras generaciones de ilicitanos y ilicitanas. El Ayuntamiento de Elche ha organizado actos para reconocer el trabajo de las personas que han colaborado en la conservación y mantenimiento del palmeral y el comportamiento del pueblo ilicitano durante la pandemia. Esta tarde tendrá lugar en el Parque Municipal un acto que contará con la presencia del alcalde Carlos González y también está previsto que acuda el conseller de Educación Vicent Marsá. A las 3 de la tarde se lanzará una coeta desde la pasarela del mercado. Además, el pleno de hoy aprueba la renovación del compromiso del consistorio con la conservación del palmeral y el miércoles por la tarde se entregará en el huerto de San Plácido una distinción a personas que han colaborado en la conservación y mantenimiento del palmeral. Los concejales de Compromís también hacen referencia a este día. Esther Díez y Félix Sánchez han valorado que el 20º aniversario de la declaración del palmeral como Patrimonio de la Humanidad llega en uno de los momentos más importantes, dicen, para su futuro. Así lo sitúa el trámite de la nueva ley que garantiza la protección de este tesoro natural y cultural de Elche. La portavoz de Compromís, Esther Díez, destaca que la nueva ley del palmeral está pendiente de tramitación en les Corts, actualiza la norma actual de 1986 y consigue al fin que este patrimonio sea concebido mucho más allá del valor ornamental y pase a protegerse todo el sistema agrario que supone. Escuchamos sus palabras. Des de Compromís per Elx celebrem este 20 aniversari de la declaració del palmeral com a Patrimoni de la Humanitat. És una commemoració en la que volem posar en valor la nova llei del palmeral que està en tràmit i que una vegada aprovada per les Corts Valencianes ens dotarà de les ferramentes per garantir la viabilitat del palmeral. A més, la nova norma converteix el palmeral en un instrument eficient per a la lluita contra el canvi climàtic, també aconseguint que el blinde de la pressió urbanística i passa a reconèixer tota la dimensió que té com a ecosistema agrari, que precisament és el fet pel qual va ser reconegut per la UNESCO. Y por su parte, Félix Sánchez ha indicado que es necesario que desde el Ayuntamiento se desarrolle el Plan Rector de Uso y Gestión del Palmeral. Ara cal que des de l'Ajuntament desenvolupem el Pla Rector d'Ús i Gestió del Palmerar, un document que permetrà detallar la manera en què es porta a terme la gestió i els usos del palmerar que són compatibles amb la preservació dels seus valors. 2021 ha de ser l'any en el que la nova llei i aquest pla vegin la llum, de manera que una vegada aprovats ens puguem posar a fer efectives les disposicions de la norma i continuar així el camí de salvaguarda del nostre palmerar. Y más actividades con motivo de este aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Los clubes rotarios de Elche también celebran este día.
Rotary celebran 2 décadas del Palmeral Ilicitano como Patrimonio de la Humanidad. Con motivo de la declaración del 20º aniversario de la declaración por parte de la UNESCO del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad, los 2 clubes rotarios ilicitanos han querido realizar un acto conmemorativo. Ambos clubes plantarán un ejemplar de Fenis dactilífera este lunes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Jardín del Huerto del Cura. Con este acto se pretende no solo celebrar esta efeméride, sino manifestar el compromiso colectivo de la sociedad con la protección del medio ambiente, con la conservación del patrimonio natural de todos y con la necesaria concienciación con el desarrollo sostenible. Y a esta hora de la tarde continúa la sesión plenaria en el Ayuntamiento de Elche. Es el pleno correspondiente al mes de noviembre. Se han visto varios asuntos, también las mociones de los diferentes grupos políticos, una entre otras del Partido Popular relacionada con la modificación de la ordenanza reguladora del IAE para incorporar determinadas modificaciones. También el grupo de Ciudadanos, una moción que ha presentado en este sentido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se ha aprobado con las enmiendas presentadas por PSOE y Compromís. El concejal no adscrito ha presentado una moción en la que pedía purificadores de aire para los centros educativos. Una moción del Partido Popular que se ha rechazado, en este caso en la que pedían paralizar la instalación de los carriles bici en todo el casco urbano de Elche. Y la que se está debatiendo a esta hora es una moción del Partido Socialista en la que se insta al Gobierno de España para que la administración local pueda desarrollar un procedimiento exprés para ayudas como consecuencia de todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Como decimos, la sesión plenaria correspondiente a este mes de noviembre, que se realiza de forma semipresencial en el Ayuntamiento de Elche, en el Salón de Plenos, están tan solo el alcalde y los portavoces de los diferentes grupos con representación municipal, y el resto de concejales y concejalas siguen la sesión de forma telemática. A esta hora de la tarde vamos en directo a ver cómo se sigue desarrollando esa sesión plenaria. Como decimos, con la moción que ha presentado el Partido Socialista, está interviniendo en este momento el portavoz del PSOE, Héctor Díez. Para poder adaptarse a situaciones inéditas, y sin ninguna duda una situación de pandemia es una situación inédita. El Gobierno de España ha tomado medidas en esta dirección. Ha anunciado la tramitación de un Real Decreto Ley para modificar la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Subvenciones y también la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Creemos que esta es una buena decisión, la valoramos como acertada, siempre que vaya encaminada a facilitar esa flexibilidad dentro de la Administración, porque sin duda creemos que lo vamos a necesitar. La Federación Española de Municipios y Provincias ha acordado recientemente, por mayoría de su Junta de Gobierno, solicitar al Gobierno de España, en primer lugar, de un fondo de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social en base a criterios poblacionales en los ayuntamientos. En segundo lugar, un fondo de 400 millones de euros para compensar el déficit del transporte público en los municipios. Y por último, además, en cuanto a los fondos de reconstrucción europeos, se ha hecho hincapié en una participación de al menos el 14,16%. Tengo que decir que, posteriormente al registro de esta moción, la Federación Española de Municipios y Provincias emitió una nueva resolución en la que supedita ese porcentaje a la participación de los ayuntamientos en el gasto público. Por tanto, puede haberse visto incrementado. Pero, desde luego, lo que es fundamental, lo que creemos que es necesario, es dotar a los ayuntamientos de la maquinaria lo más engrasada posible para poder, finalmente, que cuando lleguen esos fondos a los ayuntamientos, podamos hacerlos llegar a las familias en riesgo de pobreza, a los sectores productivos y también a los proyectos de desarrollo sostenible en las ciudades lo antes posible. Y por eso, en esta moción, en primer lugar, instamos al Gobierno de España a que permita a la Administración local y a que la dote de procedimientos exprés en base a estos fondos. En segundo lugar, en apoyar el acuerdo mayoritario aprobado por la Junta de Gobierno de la FEM y, en tercer lugar, por dar traslado
de los presentes acuerdos a las Cortes Generales y también a las Cortes Valencianas y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Pues es la intervención del portavoz del Partido Socialista presentando esa moción en la que se pide al Gobierno central más agilidad en los ayuntamientos, que se doten de las herramientas necesarias para que las ayudas para las personas que lo necesiten pueda llegar cuanto antes. Seguimos pendientes, por tanto, del Pleno, de lo que pueda ocurrir en las mociones que todavía están por delante. Está previsto que se debatan. Y vamos a terminar este tiempo de información con el deporte, que como todos los lunes nos cuenta Antonio Pardo. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes y amigos del aperitivo de Versión Radio. El Elche Club de Fútbol empató a 1 gol frente al Cádiz el pasado sábado gracias al tanto de Lucas Boyé, que fue protagonista para lo bueno, pero también para lo malo, ya que fue expulsado en el último minuto de la primera parte y el Elche Club de Fútbol tuvo que defender el resultado toda la segunda parte con un jugador menos. Este hecho hace que ese punto sea un punto muy valioso y de todas formas cualquier punto en primera división vale su peso en oro, pero debido a ser un rival directo y estar jugando con un jugador menos durante más de 45 minutos, es un punto muy bueno. Sin embargo, aunque el Elche sigue en 10ª posición con 13 puntos, tras la victoria del Celta de Vigo frente al Granada por 3-1, el Celta ha recortado 2 puntos al Elche y el descenso se sitúa ahora a tan solo 3 puntos, a falta de jugarse el partido Betis-Eibar, que se jugará esta misma noche a las 9. Buen punto, buen resultado, aunque el Celta haya recortado esos 2 puntos al Elche. El Elche necesita volver a pensar en obtener una victoria, ya que en todo este mes de noviembre que hoy acabamos solo se ha perdido una vez, pero el resto han sido empates. Hay que volver a pensar en una victoria, en conseguir sumar de 3 en 3 para volver a tener un colchón de puntos frente al descenso y tomarse la situación con más calma, aunque, repetimos, no es mala situación, 3 puntos del descenso, puntuando frente a rivales directos y sobre todo en un partido en el que juegas con un jugador menos. Muy buenos días a todos y que paséis todos una feliz semana. Gracias, Antonio Pardo. El viernes volvemos a escucharnos, la 1:17. Terminamos de momento todo lo que tiene que ver con la información, pero ya sabéis que seguimos pendientes a lo largo del programa. Por si hay alguna actualización, hay alguna cosa nueva que comentar, no os preocupéis, que seréis los primeros, las primeras en enteraros. Seguimos. Elche muestra su rechazo a todas las violencias contra las mujeres. En España, 1.074 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003. 297 niñas y niños han quedado huérfanos desde 2013. Queremos a Elche libre de violencias machistas. Concejalía de Igualdad, Ajuntament d'Elche. Una ciutat neta i segura necessita la col·laboració de tots. Recordeu que depositar les restes de poda als contenidors o fora d'ells pot ser sancionable. Si eres particular, trasllada les restes de poda de fins a 50 quilos al Punt Net a la Llotja, al Parc Agroalimentari L'Alcúdia o en Carrús, carrer Pianya 37. Si eres empresa i per a qualsevol pes, porta-los a un gestor autoritzat o telefona a un professional de la poda. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net. Bienvenidos a Versión Radio. Bueno, pues aquí estamos en Versión Radio en el tiempo del aperitivo, 30 de noviembre, por cierto, hoy día de San Andrés. Felicidades a todas las personas que llevan el nombre de Andrés, porque hoy celebran el día de su onomástica. Y una celebración especialmente tiene su importancia en la pedanía de Las Vallas, que debe estar celebrando, al menos en esta versión que nos permite la situación actual, o recordando la onomástica de su patrón, el patrón de Las Vallas, como es San Andrés. Pero San Andrés, históricamente en Elche, ha tenido una tradición desde hace siglos.
De hecho, la Feria de San Andrés, que tristemente este año no se ha instalado, está vinculada a esta celebración. Y San Andrés era una festividad muy antigua que suponía también una actividad rural y una gran cantidad de actividades en torno a la conmemoración del 30 de noviembre. Todo eso se ha ido traduciendo con que la Feria de San Andrés, con el paso de los años, se convirtió en una feria de atracciones, pero tenía unas connotaciones históricas anteriores con otro tipo de celebración. Bien está recordarlo, al menos tenerlo presente en este 30 de noviembre, en el que no hemos podido disfrutar de la tradicional Feria de San Andrés que tanto echamos de menos, y especialmente las niñas y los niños que este año no han podido disfrutar de todo eso. Bueno, nos hemos quedado sin muchas cosas, pero tenemos que aprender a vivir como hay que vivir ahora, a partir de este año 2020, después de lo que empezamos a conocer en los primeros meses de este año. Está ya terminando 2020, enseguida llegará marzo y hará un año que estamos con todo esto de la pandemia del coronavirus. Por tanto, se acerca el puente de la Constitución y la Inmaculada, llega la Navidad. Pendientes estamos de las normas que nos indiquen para cómo nos vamos a poder reunir, cómo nos vamos a poder juntar, cuánta gente, dónde, cómo. Lo iremos contando según se vaya sabiendo, pero lo de la mascarilla, lo de la distancia, sea Navidad, sea el Día de la Constitución, sea un lunes como hoy, sea cuando sea, eso tenemos que seguir respetándolo, y creo yo que durante bastante tiempo. En ello tenemos que seguir mentalizándonos que el hecho de que llegue Navidad no tiene el por qué suponer relajar las normas para evitar caer en una tercera ola, que esa es la preocupación de las autoridades sanitarias, que pudiera darse el caso si finalmente no cumplimos esas normas. Hay quien está diciendo que por qué, si en el ámbito familiar se reúnen tradicionalmente, se tiene que limitar a 6 personas. Suponemos que cuando se dicen este tipo de cosas, tanto quien apuesta por en esta ocasión la seguridad, lo hace en base a unas informaciones, como aquellas personas que están en contra, que lo hacen en base a no sabemos qué. Pero lo que sí es cierto es que todas las medidas son necesarias. Noviembre ha sido un noviembre muy malo a nivel de fallecimientos, tristemente, y los datos están ahí, que nadie se los inventa, que son datos reales, y lo que hay que hacer es un esfuerzo entre todas y todos, que seguro que vamos a tener muchas navidades por delante para celebrarlas como queremos, pero ahora pues con estas medidas que estamos pendientes de conocer. Y hoy es lunes, venimos de un fin de semana, mañana será martes, ya conocéis todos que los martes es cuando se actualizan los datos de los últimos días, entre el viernes y el lunes, por tanto mañana estaremos pendientes de esa actualización para contar los datos tanto en el aperitivo como en versión radio. Ojalá que no suba el número de fallecimientos, sí que seguro va a subir el número de nuevos casos, pero ojalá, insistimos, ojalá en que sea la cifra más pequeña posible. Mañana estaremos pendientes de esa actualización que realiza los martes la Consellería de Sanidad Universal en relación a los días entre el viernes y el lunes. Luego ya los viernes la actualización se hace entre el martes y el jueves, pero mañana contaremos cómo ha ido este fin de semana, que es previo a este próximo, en el que muchos y muchas, quizás los que tengan más suerte, disfrutarán de un puente, y en ese puente, en ese fin de semana largo, pues también hay que tener mucha precaución con lo que vayamos a hacer. Aquí estamos sobreimpresionando vuestros mensajes en Facebook Chat, entre ellos el de Paqui Piñol, que nos encontramos el sábado por la tarde en plena realización de un reportaje con motivo del encendido del alumbrado extraordinario en las zonas comerciales, que forma parte de esta actividad que promueve la Concejalía de Comercio, y nos encontramos en la avenida de Novelda a Paqui y aprovechamos para entrevistarla, porque ella estaba haciendo también sus compras del Black Friday, o al menos buscando algo que le gustara para adquirirlo, aprovechando las ofertas que el pequeño comercio, el comercio de proximidad ofrece estos días. Y otra noticia que ayer compartíamos con todas vosotras y con todos vosotros, y que ha causado una sensación
magnífica conocerla, y es que a partir de ahora, los jueves, contaremos en Versión Radio por la noche a las 9 con Remé Sanz. Ya sabéis de nuestra relación con Remé Sanz, que es una relación desde hace muchísimos años. En nuestro caso, y en mi caso particularmente, yo comencé de su mano en los micrófonos de la radio, y desde entonces mantenemos una relación estupenda. Siempre hemos sido muy buenos compañeros, hemos sido muy buenos amigos. Remé ha participado alguna vez en nuestros programas y demás, y fue ella la que dijo: oye, a mí me gustaría hacer algún tipo de aportación, que seguro que va a ser muy bien acogida por la audiencia. Y eso es lo que supimos que en todo momento iba a ocurrir, y es lo que tendremos oportunidad de descubrir este próximo jueves con Remé, en un espacio que en versión podcast... ¿Cómo se llama? El podcast de Remé Sanz. ¿Y cuándo lo podremos escuchar? El jueves a las 9 de la noche. Muy bien, para que la gente lo sepa. Y además, lo chulo de esto es que Remé, toda la vida haciendo radio, ella que ha vivido las distintas revoluciones radiofónicas, encontrarse con este nuevo formato, el formato podcast, a ella le provocaba una serie de emociones que dicen: me gusta participar de toda esta nueva tecnología que estáis impulsando desde Versión Radio. Y además mucha gente que ya está esperando que llegue ese jueves, porque ayer ya lo anunciábamos en nuestras redes sociales, y a partir de este jueves 3 de diciembre a las 9 de la noche en Versión Radio tendremos esa colaboración con Remé Sanz, y mucha gente ya, qué ganas de escucharla, cuánto tiempo hacía que no sabía de ella, que estoy encantado, que estoy encantada. Así nos lo hicisteis saber muchos y muchas de vosotras, muchas personas que lo dejaron también por escrito, lo dejaron reflejado en las redes sociales. Y nada, que el jueves está ya por aquí, escucharemos la voz de Remé Sanz. Lo pasaremos muy bien, porque vamos a aprender con ella muchísimo, porque nos va a acercar seguro que datos curiosos de la historia que ella ha vivido en primera persona. Algunos de ellos los aportará de su consulta a distintas fuentes, pero otros muchos de sus vivencias, que seguro que nos va a gustar mucho compartir en el tiempo de Versión Radio. Y por cierto, ayer también celebraba el cumpleaños una oyente a la que seguís dedicándole lo mejor a esta hora de la tarde, como es a Iluminada Dari Marifons, que nos da las buenas tardes, que agradece pues los gestos ayer, que fueron muchísimos, para Iluminada, que hablábamos con ella el pasado viernes por la noche, que la felicitábamos en nombre de sus dos hijas, una de ellas que reside en Alemania y se puso en contacto con nosotros, y fue muy emotivo llamar a Iluminada. Si vosotras y vosotros queréis sorprender a alguien de vuestra familia, porque es el día de su cumpleaños, porque es una conmemoración especial, como hemos hecho siempre en Versión Radio, nos lo decís. Nos enviáis una nota al WhatsApp, al 617-747-333, 617-747-333, nos decís el nombre de la persona que tenemos que felicitar, su número de teléfono, el día que tenemos que llamar, lo apuntamos en nuestra agenda, y cuando llegue el día llamamos y así sorprendemos a esa persona. Pasan ahora 28 minutos de la 1, ya decíamos al principio del programa que hoy estamos de celebración, 20º aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, una decisión que se tomó ni más ni menos que en Australia, allí tan lejos es donde se tomó esa decisión, y queremos hablar durante estos próximos minutos con una persona que trabajó y mucho para conseguir tanto esta declaración del Palmeral como la que llegaría 6 meses después, la declaración del Misteri, también como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a hablar con Luis Pablo Martínez, es técnico inspector de Patrimonio Mueble del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Luis Pablo Martínez, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por acompañarnos. Estamos de celebración, 20 años, parece que fue ayer, pero han pasado ya 20 años. Pues sí, efectivamente parece que fue ayer, y cada vez que os veo pues lo recuerdo y desde luego parece increíble, pero sí, han pasado ya 2 décadas de aquellos días tan intensos, sí. ¿Cómo recuerda Luis Pablo Martínez ese día y todo el previo? Porque hay que recordar, por hacer un poquito de memoria, que al principio iban las 2 candidaturas juntas, la del Palmeral y la del Misteri, pero llegó un punto en el que se dijo, hay que separarlas. Fue un trabajo muy duro, ¿no?, el que se hizo.
Efectivamente, si volvemos la vista atrás y recordamos las circunstancias de todo lo que ocurrió, pues se produjo un pequeño gran milagro, ¿no? Por partida doble, porque efectivamente la candidatura originalmente era Palmerar y Misterio de Elche, ¿no? Iban de la mano, y se entendió cuando el Ayuntamiento y la Consellería la Generalitat promovieron esa candidatura doble, se entendía que era, en definitiva, para dotarla de más valor o de más posibilidades, porque efectivamente era unir en un mismo documento dos bienes de una singularidad extrema, ¿no? Y además con la palma blanca como nexo de unión simbólico, lo cual era precioso. Y bueno, se hizo un gran trabajo en aquella primera candidatura. Hay que recordar a todos los compañeros que estuvieron en ella, ¿no? Como el CEO San Pablo, Miguel Ors, y bueno, el gabinete Q Comunicación, que ya no existe la empresa, pero que realizaron un trabajo excepcional también con los dosieres fotográficos y con la maquetación de la documentación. Aquella candidatura, aquel gran esfuerzo, por desgracia no pudo prosperar, porque el informe del ICOMOS, del organismo que asesora al Comité de Patrimonio Mundial en la toma de decisiones con relación al patrimonio cultural, pues era negativo y era inapelable en el sentido de que no había normativa que permitiera la valoración de inmateriales en aquel momento. Entonces, pues por desgracia tuvimos que hacer una dolorosísima cirugía y bueno, el Misteri quedó fuera de la candidatura. La candidatura del Palmeral continuó viva, pero hubo que rehacerla y replantearla íntegramente, ¿no? Y bueno, y la historia realmente es increíble de todo lo que aconteció en los meses siguientes. Porque hubo que hacerlo, Luis Pablo, en tiempo récord, ¿no? Hubo que separarlo rápidamente para presentarlo de forma inmediata. Sí, bueno, por una parte continuó la candidatura al Palmeral, como os comentaba, una candidatura que también tuvo sus dificultades. Recordad que fuimos primero a la reunión del Comité de Patrimonio Mundial en Marrakech en el año 99 y por desgracia allí no pudo salir. Y tuvimos que continuar trabajando y retrabajando aquella candidatura. Se hizo un trabajo excepcional por parte del Ayuntamiento, por parte de la Generalitat, y cuando nos convocaron a Cairns para asistir a la reunión en la cual el Comité de Patrimonio Mundial acabó por inscribir el Palmeral en la lista, pues la verdad es que los deberes estaban ya hechos, ¿no? Lo que ocurrió y lo verdaderamente singular es que en el camino surgió la posibilidad de plantear la candidatura del Misteri, y esto fue realmente un verdadero milagro y es donde se tuvo que trabajar a una velocidad récord para lograrlo. Porque pensar que una vez que habíamos conseguido el Palmeral, que lo declararan Patrimonio de la Humanidad, 6 meses después que pudieran declarar el Misteri del Patrimonio de la Humanidad, eso no cabía en ninguna cabeza, ¿no? O al menos sí que había esperanza, pero se decía, esto va a ser más bien imposible, ¿no? Sin embargo, ocurrió. Sí, la cuestión, sí que teníamos la esperanza de que en un futuro a medio plazo existiría la posibilidad de presentar la candidatura del Misteri a la nueva distinción en la que estaba trabajando la UNESCO. Era algo de lo que se hablaba, algo que se rumoreaba, pero no acabábamos de tener la certeza de que se pudieran presentar candidaturas. Lo que ocurrió es que a principios de octubre de 2000 se tuvo lugar la investidura como doctor honoris causa de Federico Mayor Zaragoza, que había dejado de ser director general de la UNESCO hacía meses. Entonces, en ese contexto, cuando declaró a los medios en Elche acerca de la posibilidad futura del Misteri, él insistía efectivamente que había una nueva normativa en preparación por la UNESCO y que existiría esa posibilidad. Pero en ese momento desconocíamos todos absolutamente que ya se podía presentar la candidatura. En ese mismo momento, cuando se produjo la investidura de Federico Mayor Zaragoza, ya estaba abierto el plazo de candidatura. Y eso lo descubrimos, pues investigando al respecto. Desde la Dirección General se remitió al Servicio Territorial un borrador de esa nueva normativa del famoso programa de la proclamación de las maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Tenía un número de referencia del Consejo Ejecutivo de la UNESCO antiguo. Recuerdo perfectamente que tenía la referencia /98 y estábamos en el año 2000. Entonces, por curiosidad, indagué en la web de la UNESCO, que ya sabíamos
de Sobra, que era una institución absolutamente transparente ya en aquella época y que lo colgaba todo, y efectivamente pues tuve la maravillosa sorpresa de encontrar que existía una web específica para las obras maestras y había una indicación de que el plazo de presentación de candidaturas estaba abierto hasta el 31 de diciembre de 2000. Y estamos hablando de que yo esto lo vi hacia finales de octubre de 2000. Fue verdaderamente increíble. O sea, increíble. Se tuvo que correr, presentar la documentación y con 6 meses de diferencia, evidentemente había gente que confiaba, pero otra gente decía, con 6 meses de diferencia, 2 patrimonios de la humanidad desde la UNESCO para Elche, y aunque se confiara mucho de la época, esta mañana cuando estábamos hablando con Luis Pablo Martínez para preparar la entrevista, nos recordaba incluso, tenemos delante en el ordenador un escrito del que era entonces presidente de la Junta Local Gestora del Misteri, de Joaquín Serrano, un escrito que se publicó en la prensa escrita de entonces, en el que decía, pase lo que pase, gracias. Quizás por eso de que no las teníamos todas con nosotros, de que en 6 meses nos dieran 2 patrimonios. Pues sí, y además hay que tener presente que se trataba de la primera vez que se convocaba esta distinción, no había antecedentes, por lo tanto íbamos un poco a ciegas. Y claro, la verdad es que hay que recordar a Joaquín en este contexto en todo momento, porque sin su empuje y su capacidad de negociación y de coordinación entre las diferentes instancias, pues no sé si habríamos logrado el reconocimiento. Yo creo que no. Joaquín puso el alma en este empeño, y junto con el empuje del Ayuntamiento y de la Generalitat, entre todos lo logramos, pero él era consciente de que podíamos no lograrlo, precisamente por eso, porque estamos trabajando contra reloj y unas circunstancias en las que carecíamos de antecedentes. Y yo creo que fue muy acertada esa publicación de ese artículo por su parte, claro que sí, hay que recordarle siempre. Pues nos sumamos a ese recuerdo al amigo Joaquín Serrano, que tristemente nos dejó hace unas semanas y que ahora tenemos más presente que nunca en estas conmemoraciones, especialmente hoy en la del Palmeral. El próximo año con la del Misteri sí que será un recuerdo mucho más próximo, por lo que él fue al frente de la presidencia de la Junta Local Rectora del Patronato del Misteri d'Elx. Luis Pablo, ¿cuándo hubo que separar definitivamente las candidaturas? Porque recordamos que se hicieron algunas exposiciones y algunas de ellas fueron de forma conjunta. Sí, y además acordaos, creo que fue en el año 97, ¿no?, cuando se produjo ese maravilloso concierto en el cuartel general de la UNESCO, ¿no? Que 99. 99. Fue en el 99. En el 99, en abril del 99. Por eso decía que hubo que trabajar a contrarreloj. Sí. Pues efectivamente hubo que trabajar a contrarreloj. Yo quisiera recordar también, con relación al concierto, que cuando se trabaja bien y se producen buenas iniciativas y buenos documentos y buenas actividades, eso acaba sembrando una semilla, ¿no? Años después, cuando he ido hablando con gente del entorno de la UNESCO con relación a todo lo que logramos en aquella época, y cuando he citado al Misteri, siempre me han sacado a colación, muchas veces me han sacado a colación, yo estuve en aquel concierto y yo lo vi, y el Misteri es maravilloso. Entonces, aquella iniciativa fantástica que se hizo por parte del Patronato y del Misteri, ¿no?, y del Ayuntamiento, ¿no?, en aquel año 99 de celebrar ese concierto, realmente fue un jalón importante en ese camino, ¿no?, aunque luego se tuviera que separar la candidatura, ¿eh? Por eso decía que a París sí que fueron las candidaturas aún de forma conjunta, o al menos a través de una exposición, porque sí recuerdo en primera persona, Javier también, ese abril del año del 99, en mi caso, yo como miembro de la capella del Misteri, y cómo se levantó toda la UNESCO a aplaudir. Efectivamente. En un aplauso que no se terminaba y que provocaba más emociones entre quienes estábamos en ese momento disfrutando allí, que entre los que habían disfrutado del concierto, que fueron muchas culturas y muchas personas del mundo que se sorprendieron con las voces de la festa. Sí, pues no dudéis que aquella actividad abrió el camino, contribuyó de una manera importante, porque el Misteri pasó a ser conocido y estimado por parte de la comunidad de técnicos y de responsables de la UNESCO. Mira, ese concierto dices que fue en abril del 99, el informe del ICOMOS, el informe negativo que nos obligó a
a separar al Misteri de la candidatura fue el 30 de junio del 99. Para que veas. Por eso te preguntaba que cuándo fue esa separación, que fue en un periodo, o sea, en abril se va de forma conjunta a París. El ICOMO que dice en junio, ¿has dicho? En junio. En junio dice de separarlo. Y se consigue que en el año 2000 se declare Patrimonio de la Humanidad el Palmeral y luego unos meses después el Misteri. Hubo que correr. Sí, pero bueno, en el caso del Palmeral, desde luego, ya te digo, partiendo sobre la base de los trabajos previos realizados que ayudaban muchísimo a la preparación de la nueva candidatura, lo que hicimos en el interim fue llevar a cabo un estudio de arqueología del paisaje de Elche por primera vez, que es el que permitía responder a una pregunta que hacían los expertos de la UNESCO sistemáticamente: ¿de qué época es el Palmeral? Porque había opiniones dispares, ¿no? Pero la lectura arqueológica del paisaje ilicitano deja fuera de toda duda que es contemporáneo de la fundación de la Medina Islámica de Elche, ¿no? En torno a finales del siglo X, principio del XI. Entonces, esta nueva candidatura con ese enfoque de arqueología del paisaje se preparó a raíz de tener que sacar el Misteri de la misma y tratar de llegar a la reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebró en Marrakech a finales de ese mismo año 99 con una nueva candidatura. Y lo hicimos, gracias al trabajo codo con codo y las horas que le echábamos por parte de los técnicos municipales y de la Generalitat. Lo que ocurre es que aquel intento en Marrakech no culminó. La verdad es que fue una sensación bastante amarga, ¿no? Porque el esfuerzo había sido muy grande y bueno, continuamos trabajando a lo largo del año 2000 para presentar una nueva versión de la candidatura del Palmeral ya corregida con todas las observaciones que hacía el ICOMOS, y esa es la que acabó prosperando en Cairns hace 20 años, el 30 de noviembre de 2000. Y ahora estamos todavía... Sigue, perdona. No, perdón. Y bueno, en cuanto a la del Misteri, lo del Misteri, pues fijaos, habíamos tenido que hacer esa dolorosísima amputación del Misteri de la candidatura. Cuando yo iba por Elche, por ejemplo, recuerdo perfectamente que me generaba una sensación de desazón muy grande porque, claro, que por mucho que yo adore a las palmeras, pues no trabo amistad con ellas y la gente que yo conocía y apreciaba era la gente del Misteri, por descontado, y cada vez que les veía me daba mucha pena ver que continuábamos con el Palmeral y que el Misteri tan maravilloso que no salía adelante. Y sin embargo se produjo el milagro, y ese milagro fue poder localizar a tiempo que se podía presentar la candidatura al Misteri a la proclamación de las obras maestras dentro de ese mismo año 2000. Y eso es lo que logramos. Te entendemos perfectamente, porque además yo creo que se vivieron las declaraciones de forma muy diferente. La declaración del Palmeral llegó de madrugada y poco a poco se fue conociendo la noticia entre la ciudadanía, pero la declaración del Misteri, que llegó por la tarde, sí que durante muchas semanas había una expectación en la ciudad como con preocupación, ¿no? Había necesidad de decir que el Misteri se declarara Patrimonio de la Humanidad y había una expectación por parte de todo el mundo. Así es. Efectivamente, a mí me pasó más o menos lo mismo, o incluso peor, porque cuando regresamos del viaje a Australia, claro, yo ya me encontré que toda la fiesta había ya pasado y tenía una sensación extrañísima de tanto trabajo y realmente no hay nada, ¿no? Que no lleva tiempo de nada, ¿no? Y en cambio lo del Misteri fue, bueno, algunos de los que estamos hablando, ¿no? Tuvimos la suerte de vivir la proclamación como obra maestra en los cuarteles generales de la UNESCO en París. Y esa misma celebración fue extraordinaria porque, a diferencia de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial, que es muy fría y es todo como muy burocrático, aquel primer acto de proclamación tuvo una carga de espontaneidad impresionante. Y me acuerdo cómo cuando dijeron que se proclamaba el Misteri, pues toda la delegación ilicitana y valenciana pues prorrumpió en un bien que se oyó en toda la sala, ¿no? Y acto seguido comenzaron a llegar noticias de lo que estaba sucediendo en Elche, ¿no? Con el volteo de campanas, con aquella procesión espontánea, ¿no? con la Mare de Déu. Con la Mare de Déu, sí. Y allí con toda la gente que estaba en París, del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Generalitat, lo que se decía, los periodistas que también estábamos en ese momento allí en París, lo que queríamos era todos volver corriendo
cuanto antes para poder vivir algo de la celebración que se hizo aquí en la ciudad. Efectivamente, y vaya que sí la pudimos disfrutar, porque además fueron 3 días seguidos de celebraciones, que culminó con aquel maravilloso concierto de Lluís Llach en la Plaza del Congreso Eucarístic. Aquello fue verdaderamente maravilloso. Y fíjate, por lo que estabais comentando, es verdad que el patrimonio cultural inmaterial es muy especial, porque claro, lo que te están proclamando, declarando patrimonio es a ti, a tu familia, a tus amigos. Entonces, claro, la reacción es de una intensidad incomparable, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que hoy es el 20º aniversario de la inscripción del Palmeral y ese maravilloso paisaje cultural que generaciones de ilicitanos han sabido preservar y que las instituciones han hecho y continúan haciendo todo lo posible para su salvaguarda, es dignísimo y merecidísimo su reconocimiento, y hay que ponerlo de ejemplo como testimonio de una actuación de desarrollo sostenible ante literam, ¿no? Antes de que nadie pudiera pensar en qué es esto del desarrollo sostenible, pues ya hubo personas como Pere Ibarra que lograron reorientar el desarrollo urbanístico de Elche a través de la concienciación pública de los valores de ese singularísimo conjunto de huertos, y a día de hoy la ciudadanía de Elche puede disfrutar de un espacio verdaderamente excepcional desde el punto de vista de arqueología del paisaje, de agrosistema de origen medieval y también de calidad de vida para la ciudadanía, ¿no? Porque tenéis una red de parques espectacular gracias al Palmeral. Y pendientes ahora también de les Corts Valencianes de la Ley de Protección y Tutela para darle más protección todavía. Claro, porque es necesaria, porque en el Palmeral ahora mismo vienen a converger una pluralidad de normativas, ¿no? Desde la ley específica reguladora de la tutela, la ley 186, a la propia ley de patrimonio cultural valenciano, a la normativa propia de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la propia normativa urbanística. Entonces es importante que contemos con los instrumentos de tutela al día y como corresponde. ¿Sí? Estamos hablando del Palmeral, del Misteri. No nos podemos olvidar tampoco de la distinción que tiene el Museo de Pusol. Luis Pablo Martínez, que es un hombre que viaja por muchos sitios, todo esto la gente lo sabe fuera, porque aquí en Elche lo tenemos muy claro. En los alrededores está muy claro que tenemos estas 3 distinciones de la UNESCO. Más allá de nuestras fronteras, la gente lo sabe. Pues yo creo que sí, y que desde luego el reconocimiento de los reconocimientos UNESCO de Elche han tenido mucha trascendencia dentro y fuera de la ciudad. Pero de verdad que me gustaría aprovechar también, ahora que mencionas el caso de Pusol, yo querría comentar que realmente fue una especie de acto de justicia poética que la propia UNESCO reconociera el valor de ese singularísimo proyecto pedagógico y que lo escribiera en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial el año 2009, también en primera convocatoria de esas candidaturas, porque fijaos, el Museo de Pusol, Fernando García Fontanet, Antonio Ródenas, todo el equipo que había en aquel momento, tuvo un papel muy importante para estas candidaturas. En concreto para la del Palmeral, pues ellos abrieron las puertas con una enorme generosidad para poder consultar su hemeroteca, su fondo gráfico, y la candidatura se nutrió directamente de esos materiales, ¿no? Entonces, a mí que ese maravilloso proyecto espectacular de integración de la escuela en el medio, ¿no? Y de educación integral en valores, desde una escuela pública unitaria del campo, tuviese esa contribución tan significativa y luego poder devolverles un poquito, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, el apoyo prestado en aquel momento, también logrando que la UNESCO lo reconociera, a mí me parece que es realmente un acto muy bello, ¿no? Pues Luis Pablo Martínez, amigo, porque somos amigos y eso nos llena de satisfacción y de orgullo cada vez que nos encontramos contigo y tenemos oportunidad de saludarte. Enhorabuena al trabajo que realizasteis hace 20 años para conseguir lo que hoy estamos conmemorando. 20 años desde que la UNESCO dijera sí, el Palmeral de Elche se celebra, se merece ese reconocimiento por todo lo que ha supuesto a lo largo de los siglos de historia. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los ilicitanos y las ilicitanas, y es un verdadero lujo contar con esa ciudad, con esos patrimonios tan maravillosos para todos los valencianos y para todo el pueblo español. Gracias Luis Pablo. Muy buenas tardes. Bueno, pues un placer como siempre hablar con Luis Pablo.
Además, el que nos recuerda todas esas cosas que a nosotros nos gusta traer al programa. 20 años desde que el Palmeral se declarara Patrimonio de la Humanidad. 20 años que yo creo que son 20 años para seguir reconociendo esa fuerza que tiene el Palmeral, que es nuestro máximo exponente, porque muchas veces cuando salimos fuera decían Elche, las palmeras, y todo ese trabajo que se realizó para que la UNESCO dijera Elche se lo merece. Y que nosotras, las personas que vivimos en Elche, lo tenemos muy cerquita, lo vemos todos los días el Palmeral, tenemos más que asumido que tenemos las palmeras, pero eso le ha pasado a todo el mundo. Cuando recibe a alguien de fuera y viene y ve el Palmeral, primero te preguntan dónde está el Palmeral y le dices en todos los sitios, y cuando lo ven es normal que se sorprendan. Los que estamos acostumbrados a verlo todos los días, pues es nuestro día a día, pero para las personas que vienen de fuera impacta, llama la atención. Y vamos a recordar los actos que hay previstos para el día de hoy. A las 3 de la tarde, cuando escuchéis una cueta, la van a lanzar desde la pasarela del mercado, pues para recordar esa conmemoración. Y luego esta tarde habrá también un acto en el Parque Municipal. Allí estarán, entre otros, el alcalde Carlos González y el conseller de Educación, Vicent Marsá. Y también para el miércoles hay previsto otro acto, en este caso en el Huerto de San Plácido. Allí se hará una distinción a personas que han colaborado en la conservación y mantenimiento del Palmeral en este 20º aniversario, como decimos, de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasan ahora 51 minutos de la 1 de la tarde. Queremos una ciudad más limpia. Consigámoslo entre todos. Te recordamos que está prohibido el vertido de escombros en la vía pública o interior de los contenedores. Debemos depositarlos en el vertedero de inertes. De 0 a 100 kilos, puedes depositarlos en el punto limpio fijo situado en La Lonja, en el Parque Agroalimentario La Alcudia o en Carrús, calle Piaña 37. Y para todos los pesos, en el vertedero RCD, en partida Bayongas 45, junto a Urbaser. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche, trabajamos por una Elche més net. Elche mostra el seu rebuig a totes les violències contra les dones. A Espanya, 1.074 dones han sigut assassinades des de l'any 2003. 297 xiquetes i xiquets han quedat orfes des de 2013. Volem Elche, lliure de violències masclistes. Regidoria d'Igualtat, Ajuntament d'Elche. Versión Radio, aquí están Antonio y Javier en Versión Radio. Versión Radio, bienvenidos a Versión Radio. Una de la tarde, 52 minutos. Bueno, pues las gracias también a Luis Pablo Martínez por parte de la audiencia, que pone en valor ese trabajo realizado y sobre todo nuestro Palmeral. Qué bonito el Palmeral, ¿verdad? Nos encanta. Ya además, decíamos que nosotros estamos acostumbrados casi a verlo todos los días, pero cuando viene alguien y ve esa inmensidad de palmeras, normal que llame la atención. Hace poco veía una campaña de publicidad de una marca comercial a nivel internacional donde se ponía en valor el hecho de abrazar a los árboles ahora que necesitamos abrazar, que no podemos hacerlo, ¿no? Y pensaba, digo, fíjate, se podría hacer lo mismo con las palmeras. Pero bueno, no sé si son tiempos también para abrazar o no a las palmeras. Sea como sea, nuestro reconocimiento y nuestro sentirnos ese orgullo que sentimos como licitanos, del que no podemos desprendernos, porque el Palmeral es patrimonio de la humanidad. Y además, como decía Luis Pablo, cuando se presentó la candidatura de forma conjunta, se utilizó la palma como nexo de unión, y es que en el misterio está presente la palma. Desde que baja del cielo con la magrana, que se entrega a la María, María se la entrega a San Juan luego la preside, la lleva adelante presidiendo el entierro de la Virgen. Es decir, por esa razón se buscó posiblemente ese nexo de unión del Palmeral y el misterio. Bueno, pues nos encanta que a las 3 de la tarde escucharemos la coeta, que es algo que también nos gusta y mucho, todo lo que tiene que ver con la pirotecnia. No se están haciendo muchas fiestas durante los últimos meses, echamos en falta también el sonido de la pirotecnia.
California, el olor de la pólvora, pero esta tarde a las 3, dentro de una hora y un poquito, escucharéis La Coeta. Y... Por cierto, que estoy leyendo a es que veo que hace así con el dedo y digo, algo quiere decir. Ya en referencia al Palmeral, porque María Jesús Costa dice, qué bonito el Palmeral. Pues yo voy a aprender a pintar palmeras, que tiene su técnica, claro. Es que las palmeras no se pueden pintar de cualquier forma, ¿no? Bueno, cada cual tendrá su técnica. Pero cuando puedas, nos cuentas un día cómo es la técnica del Palmeral, porque yo recuerdo... Y precisamente la recuerdo hoy, que me viene a la memoria, Lola Apuntes, que ayer fue el aniversario de su muerte, como cada 29 de noviembre, también la tenemos en el recuerdo, que decía que las palmeras no había que pintarlas como plumeros, había que pintarlas con todo esa representación artística que tiene y que interpreta la naturaleza en cada una de las hojas de las palmas, ¿no? Y todas las partes de la palmera, que es impresionante. Bueno, pues nos encanta la flora y la fauna también. Sí. Vamos ahora a la fauna. Vamos a escuchar sonidos de unos pájaros, unos canarios particulares, los de Ismael, que hace unos días nos dijo que tiene dos y que les ha puesto de nombres, pues, Antonio y Javier. Pío, pío. Porque son seguidores también de Versión Radio. Hace unos días nos mandaba unas imágenes con los dos pájaros en su jaula, ahí haciendo sus cositas. Y ahora nos manda un audio, vamos a escuchar, vamos a ponerlo ya de fondo, a los pájaros, y nos dice en el mensaje que nos manda que estoy aquí tumbado en el sofá escuchando a Antonio y Javier. Mira cómo suenan. Vamos a escucharlo. Escucha. Pues me recuerda... Qué chulo. Como si estuviéramos paseando por el Palmeral. Por el Palmeral. ¿Te acuerdas que en plena pandemia, cuando estábamos confinados, el Palmeral empezó a registrar sonidos como nunca había tenido? De animales, de pájaros en este caso, que estaban impresionante, ahí, que nunca les habíamos hecho caso, pero durante la pandemia, cuando había poquita gente por la calle y salías a lo mejor a comprar o a la farmacia, escuchabas. Y este es el sonido que tiene Ismael en su casa ahora todos los días, con Antonio y con Javier. Que dice Manoli Pérez que ella sí que abraza a su marido, claro, pero porque sois convivientes, claro, los abrazos entre personas convivientes no hay ningún problema, pero llevar cuidado con quienes no sois convivientes, porque el tema está como muy delicado, ¿no? Y David García Bujaldón, que tiene mucha razón, dice: yo tengo la mascarilla del Palmeral y de fondo la Basílica de Santa María. Un 2x1. Está bien, ahí tú tienes integradas los dos patrimonios, ¿no? Los dos de los tres patrimonios. Un día tenemos que irnos al Museo de Pusol y hacer un recorrido por el Museo de Pusol. Muy chulo. ¿Vale? Puede estar muy chulo. Pero y los pájaros siguen aquí a lo suyo, Los pájaros... ¿Quién es Antonio y quién es Javier? Hombre, en las fotos, bueno, en las fotos no, en el vídeo cuando pusimos las imágenes de vídeo que nos mandó Ismael, sí que dijimos cuál era cuál. Aquí solo escuchándolos ya tendríamos que hilar muy fino para saber cuál es uno y cuál es otro. Para quien tiene la... Yo no lo identifico. No. Pero están ahí felices porque entre ellos se comunican. Esto relaja, ¿eh? Claro, con razón. Increíble. Con razón dice Ismael, estoy aquí en el sofá tumbado escuchando a los pájaros, claro. Nos encanta un día este sonido. Mira, nos lo vamos a quedar y cuando queramos ir de paseo, decimos, ponemos a los pájaros de Ismael. Los pájaros de Ismael. Nos los guardamos, Ismael. Los canarios. El sonido. Son canarios, ¿no? Sí. O al menos lo que nos dijo en su día. 1:58 Bueno, de momento los dejamos ya descansar. Claro. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael, por esta aportación tan chula. Dice Paqui Piñol Blasco, chicos, con el color de las plumas, jaja, claro, pues veíamos que los pájaros eran distintos, pero con el sonido... Claro, pero esto nos ha mandado audio. Visualmente solo. Las viéramos, que los hemos visto alguna vez en vídeo. Sí, los hemos visto, hemos visto fotos y vídeos, que lo pusimos un día en el programa también.
Bueno, que estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Ya sabéis que estamos en directo todos los días de lunes a viernes a partir de la 1 con Versión Radio El Aperitivo, a partir de las 8:30 con Versión Radio. Recordamos que a partir de este jueves a las 9 de la noche estrenamos sección el podcast de Reme Sanz. Vamos a escuchar la voz de Reme Sanz. Aquí tenemos esa imagen que hemos hecho para poder sobreimpresionarla cuando estemos escuchando su sección. El jueves, recordad, a partir de las 9 de la noche. Y además a Reme le hace una ilusión tremenda, porque ayer hablamos con ella, cuando le dijimos, Reme, ya hemos contado la noticia, dice, ya me estoy enterando porque me están llegando mensajes y demás, con lo cual, bueno, pues nos alegra poder traer a una compañera, amiga, de años y años de micrófono como es Reme Sanz a estas nuevas tecnologías, traerla a estas nuevas tecnologías, que es lo que vamos a hacer a partir de este próximo jueves a las 9 de la noche. Y además que nos va a contar cosas muy, pero que muy interesantes, ya veréis. Que dice Manoli que nos invita a potaje. Ah, pero hoy nos vamos corriendo para allí. Es que hizo de más, dice que hizo de más, que el potaje debe estar buenísimo. Nos vamos, gracias, a las 8:30 de la tarde estaremos de nuevo aquí, gracias por vuestro cariño, por vuestra forma de ser, por siempre demostrar que sois una gran familia. Esta tarde más, a partir de las 8:30. Buenas tardes. Hasta luego.